Bienvenidos al podcast de marifemontes.com, el podcast donde te hablo de requisitos, trucos, consejos, herramientas y mucho más para tener un sistema de gestión de seguridad alimentaria fácil y eficaz, donde te explico de forma sencilla y práctica cómo implantar cada requisito para que tengas el mejor sistema de inocuidad alimentaria a prueba de cualquier auditoría. Bienvenidos y comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast donde te quiero hablar de un tema, pues que si trabajas con el sistema de APPCC, si trabajas con normas como IFS, BRC, FSS 22000, seguro que ya lo has escuchado y probablemente también te ha generado esta duda. Vamos a partir de la duda de, ¿qué diferencia hay entre un programa de prerequisito y un programa de prerequisito operativo? Ya que esta clasificación no solo es un tecnicismo que nosotros vamos a usar, sino que es bastante importante que diferenciemos o que identifiquemos qué controles estamos necesitando, qué peligros son realmente críticos y qué acciones se deben documentar, verificar y corregir si algo falla dentro de tu programa de prerequisito general u operativo. En este episodio vamos a explicar con claridad qué son los programas de prerequisitos, qué diferencias habría con los programas de prerequisitos operativos y cómo saber si realmente un control es punto crítico o no. También te quiero contar cómo evoluciona un programa de prerequisito operativo y puede convertirse en punto crítico o viceversa y qué criterios prácticos podemos usar más allá del famoso árbol de decisiones. Si te cuesta realmente justificar la clasificación de tus controles, si alguna vez en una auditoría te has preguntado, ¿esto sería punto crítico o no? Quédate porque en este episodio vamos a resolver todas estas dudas. Comenzamos. Primera pregunta. ¿Qué son los programas de prerequisitos? Venga, pues vamos a resolverla, ya que los programas de prerequisitos son las condiciones y actividades básicas necesarias para mantener un entorno higiénico a lo largo de toda tu cadena alimentaria. Nos van a permitir estos programas de prerequisitos tener una producción, una manipulación y una distribución segura de tus alimentos. Y ten en cuenta que son la base que construye un sistema de gestión eficaz. Va a estar basado en tu programa de APPCC y, por supuesto, va a estar regido por requisitos de normas de IFS, BRC o FSS 22000. Es decir, que voy a tener en cuenta a lo largo de este episodio estos requisitos como siempre hago. Si nos vamos a definiciones más técnicas, por ejemplo, en la ISO 22000, un programa de prerequisito nos lo define como condiciones y actividades básicas que son necesarias para mantener un entorno higiénico a lo largo de la cadena alimentaria. Son condiciones apropiadas para tu producción, manipulación y suministro de productos seguros. Esta sería, la definición formal de tu programa de prerequisitos. Y si nos vamos, a ver ejemplos comunes, que yo creo que ahí es donde esa definición ya la va a ver mucho más práctica. En cualquier programa de prerequisitos, en cualquier sistema de seguridad alimentaria, vamos a encontrar los programas de limpieza, control de plagas, higiene de personal, mantenimiento de instalaciones, control de agua, gestión de residuos, control de materias primas, almacenamiento, transporte, proveedores, trazabilidad. ¿Verdad que todo esto te suena? Pues estos serían esos programas de prerequisitos generales que me van a proporcionar las herramientas suficientes para mantener un ambiente adecuado, inocuo a lo largo de nuestra cadena de distribución, a lo largo o transversalmente a lo largo de todas nuestras instalaciones y me van a ayudar a través de los requisitos que estén incluidos dentro de este programa de prerequisitos, a mantener ese ambiente inocuo. Yo creo que ahí ya estamos viendo la visión práctica de esta definición con ejemplos claros que en cualquier industria alimentaria vamos a tener. Estos programas de prerequisitos generales son generales para todas las industrias alimentarias. ¿Y qué relación tendríamos entre estos programas de prerequisitos y tu plan de APPCC? Porque a veces también es verdad que lo podemos llegar a confundir. Los programas de prerequisitos vamos a ver que no están controlando peligros específicos y concretos de tu producto o tu proceso productivo, sino que lo que hace es que gracias a este programa de prerequisitos va a crear un entorno seguro. Mientras que el plan de APPCC, la gran diferencia que tendría es que sí que es verdad que me está ayudando a analizar de forma específica a lo largo de todo mi diagrama de flujo cuáles serían todos estos problemas o todos estos peligros en función de su nivel de riesgo.
Es verdad que estos programas de prerequisitos se tienen que integrar, son obligatorios porque en cualquier norma de seguridad alimentaria nos piden que identifiquemos todos estos programas de prerequisitos, que en muchas ocasiones pues los podamos llamar planes de higiene o planes de prerequisitos, tienen distintos nombres, pero bueno, yo me voy al nombre más técnico, más difundido, que sería programa de prerequisitos. Y si ahora nos vamos a resolver la duda de, oye, pero ¿qué diferencia hay entre estos programas de prerequisitos generales y los programas de prerequisitos operativos? Bueno, pues hay una gran diferencia, porque esta diferencia va a radicar principalmente en su finalidad, va a radicar en su nivel de control y en la relación directa que tengamos con los peligros específicos. Es decir, vamos a ir viendo las diferencias, ¿no? Si definimos el programa de prerequisitos general como para mantener el programa que me va a mantener un entorno higiénico, si nos vamos a la definición del prerequisito operativo, es aquel que me va a controlar un peligro en concreto. Ya no es tan general, sino que ya es más concreto. En el programa de prerequisitos su objetivo es prevenir esa contaminación general, mientras que el objetivo del programa de prerequisito operativo está más especificado, está más destinado a controlar peligros específicos con controles concretos, específicos y estrictos. Su nivel de control es mucho más específico, su nivel de control es más frecuente y tiene que estar documentado expresamente para ese peligro específico en concreto. Un ejemplo, pues si hemos dicho que un programa de prerequisitos general va a ser el control de agua potable, que de manera general me está controlando todo el agua que usamos en nuestras instalaciones, puedo tener un programa de prerequisito operativo como puede ser un detector de metales. Es ya más específico, o un filtrado de un aire. Es más específico y concreto a un peligro que vamos a identificar pues, de mayor relevancia, más significativo, no llegando a ser crítico, ¿vale? Que veremos más adelante, pero más específico y me está controlando de manera concreta ese peligro en función de su nivel de riesgo. ¿Qué nos dice la norma, por ejemplo, ISO 22000, que es la que nos define algo mejor o nos especifica o nos diferencia las definiciones en este aspecto? La ISO 22000 nos dice que un programa de prerequisitos son las condiciones, el general, ¿no? Son las condiciones y actividades básicas necesarias para mantener ese entorno higiénico, mientras que el operativo serían las medidas de control identificadas por el análisis de peligros como esenciales para controlar la probabilidad de introducir ese peligro o la contaminación de este peligro significativo dentro de nuestro sistema de inocuidad alimentaria. No es crítico, pero sí que requiere medidas estrictas más específicas que un programa de prerequisito general. Digamos que si lo clasificamos por relevancia o por significancia, tendríamos en la primera instancia un programa de prerequisito general, aumentaríamos el nivel de riesgo al programa de prerequisitos operativos y si ya nos vamos al máximo riesgo, al peligro de máximo riesgo, ya sería el punto crítico de control. Digamos que este sería el orden en el que vamos a clasificar por relevancia del peligro estos tres tipos de documentos que vamos a encontrar dentro de nuestro sistema de seguridad alimentaria. ¿Cómo saber, no? Si es un programa de prerequisito general, operativo o es crítico? Bueno, pues por regla general, en función del análisis de riesgos que hagamos, de la significancia, y también es verdad que en muchas ocasiones nosotros lo que vamos a hacer uso son del árbol de decisiones. En el Códex Alimentario tenemos una propuesta de árbol de decisiones que me ayuda a clasificar la significancia de este peligro, es decir, si un peligro ya es significativo lo pasaríamos por el árbol, donde me pregunta si vamos a tener una serie de medidas de control, si son específicas, si son sistemáticas, si el fallo pues, supondría un riesgo para la salud. En función de estas preguntas y de los resultados que tengamos de las preguntas que están contenidas en este árbol de decisiones, pues ya sabremos si es un programa de prerequisito específico, operativo o punto crítico. Vamos a resolver una tercera duda que me habéis pasado a través de la página web con respecto a este tema del que estamos hablando. La duda es, oye, ¿cuál es el contenido mínimo que debe de tener un programa de prerequisito cuando lo estamos transformando en procedimiento? Bueno, pues hay que tener claro cuál es el contenido mínimo, es decir, que debemos de describir en este documento que se va a convertir en un procedimiento de gestión. Un procedimiento de un programa de prerequisito tiene que tener un contenido mínimo, bien estructurado y documentado, y que yo te aconsejo que crees tu propia plantilla para que así de esta manera no te olvides de ningún contenido mínimo que debemos de contemplar. Es decir, ¿cuál sería
ese contenido mínimo. Por supuesto, vamos a empezar con un buen título y con un código para que podamos llevar el control de revisiones o que lo podamos clasificar bien dentro de nuestra gestión documental del sistema. No debemos de olvidar nunca cuál es el objetivo. Describiendo correctamente cuál es el objetivo de este documento, ya vamos a garantizar que no nos dejemos ninguna parte atrás, porque conociendo bien el objetivo, vamos a poder describir correctamente todo el procedimiento. El alcance, importantísimo. El alcance me refiero a este procedimiento, a qué áreas afecta, a qué equipos, a qué productos, a qué procesos aplicaría. Esto debemos de describirlo correctamente para saber perfectamente cuál sería la aplicación directa de este procedimiento. También vamos a hablar de las responsabilidades. Tenemos que describir correctamente cuáles serían todas las responsabilidades de este documento con respecto a quién debe de implementar cada uno de los controles, quién los va a supervisar, quién los va a verificar, etc. Luego, las normas de referencia, pues si nosotros estamos certificados o tenemos legislación aplicable a este programa de prerequisitos, en fin, todos los requisitos, tanto de normas de referencia como a nivel legislativo, que afectan a este programa de prerequisitos. Esto también es muy importante, no es un tema sino que es importante en el sentido de que de manera que nosotros, cuando hagamos las revisiones periódicas del mantenimiento de nuestro procedimiento, garanticemos que siguen estando vigentes todos estos requisitos que previamente hemos considerado. También es importante, y aquí no lo digo para incrementar el volumen del documento, sino que es importante también que contemplemos determinadas definiciones, sobre todo cuando nosotros hay requisitos que vamos a definir específicamente, que te digo, pues por ejemplo, para nosotros podemos clasificar una desviación, una incidencia o una no conformidad en función de su relevancia. Bueno, pues aquí vamos a incluir qué definiciones tendríamos para cada uno de estos términos que nosotros adoptamos dentro de nuestro sistema. Es importante, no con ello metamos muchas más definiciones, sino aquellas específicas y que nos van a ayudar a interpretar correctamente determinados términos dentro de nuestro procedimiento. Y ya sí que vamos a entrar de lleno en el propio procedimiento. Nosotros tenemos que entrar al detalle paso a paso de todas las acciones que vamos a implementar a nivel de frecuencias, de métodos, de materiales, de equipos que vamos a usar para que tengamos claro cuáles son todos estos métodos y técnicas, cuáles son todos los parámetros que vamos a medir, si necesitamos EPIs, ¿vale? Equipos de protección individual necesarios para llevar a cabo todos estos controles, cuáles serían todas esas medidas de seguridad, es decir, que aquí ya entramos de lleno en el propio procedimiento de todas las actuaciones que tenemos que implementar. Y para terminar, es importante que también contemplemos todos los formatos de trabajo necesarios que se van a cumplimentar para dejar evidencia de la correcta implantación de este procedimiento, todas las hojas de control, si necesitamos listas de chequeo, dónde van a quedar descritas, qué método de verificación vamos a usar, porque nosotros luego tendremos que verificar que cumplimos con todo lo que hemos dicho dentro de nuestro procedimiento. Cada cuánto vamos a verificar, cómo lo vamos a verificar, quién sería el responsable de esta verificación, cómo vamos a llevar a cabo esta verificación, si va a ser a través de una inspección, que ya hablamos la semana pasada en el episodio de las diferencias entre inspecciones y auditoría. Bueno, pues aquí nosotros podemos incluir aspectos relevantes para llevar a cabo en nuestras inspecciones. ¿Qué acciones correctivas vamos a implantar si detectamos a través de las inspecciones o de estas verificaciones que no está correctamente implementado este programa de prerequisitos? Bueno, pues cuáles serían todas esas acciones correctivas necesarias para evitar que vuelva a ocurrir. Y ya, bueno, pues todos los anexos o formatos adicionales que necesitemos de formularios, de esquemas, de planos, de instrucciones de uso de alguna máquina, de algún equipo, ya cosas más concretas, específicas que se requieran y que nos esté mejorando la interpretación y la aplicación de todo el procedimiento, pues también es aconsejable incluir dentro de nuestro procedimiento. Con lo cual, para resumir, ¿no? Partes mínimas que debe de tener tu procedimiento o tu programa de prerequisitos, su título, su fecha, su revisión, su objetivo, su alcance, las responsabilidades, las referencias normativas, definiciones, si lo consideramos necesario, la descripción de todo el procedimiento, los registros que estarían asociados, los métodos de verificación, acciones correctivas y los anexos o formatos adicionales que estemos necesitando. Estas serían, digamos, las sesiones o las partes mínimas que debe de contener tu programa de prerequisitos para que, bueno, pues sea lo más completo posible. Siguiente cuestión que vamos a resolver o duda que vamos a resolver. ¿Por qué el programa de prerequisito operativo no es un punto crítico?
¿Y por qué es más importante que uno general? Es decir, no es un punto crítico porque no va a requerir de un límite crítico estricto, como puede ser una temperatura o un tiempo, un pH específico, porque su fallo en el control pues no conduce inmediatamente a un riesgo inaceptable, sino que vamos a tener otras barreras u otros controles posteriores que me van a reforzar los propios controles de los programas de perímetro operativos, porque no es el último punto de control posible para ese peligro, porque su monitoreo no necesita ser continuado o con unos instrumentos de alta precisión. Estos serían algunas de las respuestas que te van a justificar la diferencia entre un programa de prerequisito operativo y un punto crítico. Pero es mucho más importante que uno general porque va a controlar peligros específicos, como hemos dicho, que pueden ser significativos, no llegando a ser críticos. No puede dejarse a un control general o rutinario, sino que tenemos que implementar de forma específica, documentada y verificada para asegurarnos que ese peligro significativo está siendo controlado. Sí que es verdad que tiene un impacto directo en la inocuidad. Vamos a llevar a cabo monitoreos con una determinada frecuencia. El procedimiento va a estar mucho más definido y con registros asociados más específicos. Y un fallo en el control de este programa de prerequisitos operativos pues requiere de acciones correctivas concretas y no solo de un mantenimiento general del entorno. Con lo cual, estas serían, digamos, como resumen final, las diferencias entre los tres niveles que tenemos de programas de prerequisitos generales operativos y puntos críticos de control. Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué criterios prácticos podemos usar para distinguir, ¿no?, lo que es un programa de prerequisitos operativo de un punto crítico más allá del uso del árbol de decisiones? Para seguir ahondando y profundizando un poco en la definición y que sepamos correctamente las diferencias entre estos términos, sí que es verdad que cuando estamos en la fase de análisis de peligro y empezamos a identificar determinados controles, pues nos pueden surgir estas dudas de si es crítico o es un programa de prerequisito operativo. El árbol de decisiones es verdad que es una herramienta bastante útil que en la práctica pues, nos va a ayudar a diferenciar si sería programa de prerequisito operativo o punto crítico, pero pueden llegar momentos en los que podamos confundirnos. Criterios claros para poder distinguir. El primero de ellos, el tipo de peligro que estamos controlando. Si el control está enfocado a un peligro específico y significativo, ¿vale? Aquí ya partimos de la base que nos quedamos en las dos definiciones siguientes, que sería operativo o crítico. Nunca va a ser un programa de prerequisitos generales, con lo cual aquí ya hemos hecho un primer filtro. La clave está en el impacto del peligro y si requiere de un seguimiento más específico. También podemos usar criterios específicos según la presencia o ausencia de límites críticos. Si hay un límite crítico bien definido, bien porque es requisito legislativo o pues porque es ese valor crítico el que me diferencia de un producto seguro a no seguro, aquí ya también usamos este filtro para saber que es un punto crítico y no es un programa de prerequisito operativo. Ya que un programa de prerequisito operativo hemos dicho que no tiene como tal un límite crítico tan estricto. Sí que tiene parámetros definidos que nosotros tenemos que cumplir, que tenemos que medir, que tenemos que darle seguimiento, pero no llega a ser de igual estricto que un punto crítico. Con lo cual, este es otro filtro más que me sirve para definir o para clasificar estos tres términos. ¿Es posible que un programa de prerequisito operativo deje de serlo y se convierta en crítico o al revés? Bueno, pues es una excelente pregunta que me han hecho a través de la página web y que la respuesta, bueno, pues tiene también sus matices. Y te explico. El sistema de APPSS no es algo que nosotros diseñemos una única vez, que ya esté ahí listo, que ya sea, sino que es un documento que es dinámico, que va evolucionando con los procesos, que va evolucionando en función de las materias primas, de los equipos, del personal, de la legislación, de exigencias del cliente. Es decir, que nosotros tenemos que evolucionarlo, lo tenemos que revisar, lo tenemos que ir adaptando a las nuevas necesidades y, por supuesto, la respuesta sería que sí, que es totalmente posible que un programa de prerequisito operativo se convierta en crítico o que un programa o un punto crítico, pase a ser un programa de prerequisito operativo una vez que ya lo tenemos mucho más controlado. Y esto vamos a ver por qué sería que sí. La respuesta sería que sí. ¿Cuándo se convertiría de un programa de prerequisito operativo a uno crítico? Bueno, pues esto puede ocurrir cuando aumenta el riesgo del peligro que estamos controlando. Por ejemplo,
Si cambia el tipo de producto a uno más sensible o con mayor probabilidad de contaminación. Puede pasar de un producto cocido listo para consumo, que antes no lo teníamos listo para consumo, estamos incrementando su nivel de riesgo, pasaría a ser mayor riesgo, ¿no? De mayor riesgo ese peligro. Otro ejemplo sería cuando nosotros estamos eliminando o nos está fallando una barrera que antes lo complementaba. Imagina que antes tenías un filtrado de aire, pero ahora se queda desactivado, pues pasaría a ser de mayor sensibilidad. Otro ejemplo sería cuando la monitorización del control se vuelve crítico para evitar riesgos inaceptables. Por ejemplo, si el monitoreo pasa de ser periódico a requerir un control a tiempo real, por ejemplo, una detección de cuerpos extraños, el cambio de categoría pues, puede justificarse y pasaría a crítico. ¿Cuándo un punto crítico bajaría a un programa de prerequisito operativo? Pues también es posible, siempre pues, que podamos cumplir con una serie de condiciones. Por ejemplo, estamos implementando nuevas barreras anteriores o posteriores que nos controlan mucho mejor el peligro, con lo cual estaríamos bajando el riesgo de este peligro y con ello, bueno, pues podría pasar a ser un programa de prerequisito operativo. Cuando estamos rediseñando el proceso para eliminar la exposición a ese peligro, por ejemplo, pues si cambiamos parte del proceso productivo donde ya está desapareciendo o bajando la probabilidad de ocurrencia de ese peligro y deja de ser significativo. Cuando disminuye, por tanto, la significancia del peligro tras una reevaluación del análisis de peligro, porque hemos podido modificar la probabilidad de ocurrencia. Es decir, que se pueden dar eventos que tanto en un sentido u en otro podamos mover la significancia de un peligro y con ello la importancia y con ello la definición del programa de prerequisito operativo o punto crítico, sea general, operativo o punto crítico. También es verdad que quizá no tiene mayor importancia el nombre que le demos. Lo importante es el resultado del control, es decir, que nosotros garanticemos a nivel general que todos los peligros se encuentran controlados y de forma específica a través de los programas de prerequisitos operativos o puntos críticos. El nombre que le demos no tiene quizás la mayor importancia siempre y cuando consigamos el objetivo de cada uno de ellos. El sistema sí que es verdad que debe de revisarse periódicamente, tras no conformidades, tras cambios de procesos, tras cambios de validaciones o verificaciones o mejoras en la tecnología que estemos usando para los controles. En todos los casos, ya en función de todas estas revisiones periódicas que nosotros hagamos sobre nuestros procedimientos, pues ahí ya nos ayudará a movernos dentro de estos tres términos, como hemos dicho, programas de prerequisitos generales, operativos o puntos críticos. Y por supuesto, que tengamos siempre en cuenta que si algo cambia, pues también tiene que cambiar la naturaleza del control. Y lo importante es que haya un razonamiento técnico documentado detrás de cada decisión y que el equipo, por supuesto, lo tenga claro. De ahí la importancia que todos los miembros del equipo del plan de APPCC tengan formación específica y solvente para que todos estos términos los tengan claros. Y por supuesto, bueno, pues si después de haber escuchado la resolución de las dudas con respecto a los programas de prerequisitos operativos generales o puntos críticos, pues te siguen quedando dudas, bueno, pues también puedes volver a escuchar este episodio o puedes mandarme las dudas que te hayan surgido o que te hayan quedado tras escuchar este episodio. Ya, bueno, pues yo creo que hemos llegado al final, hemos profundizado en este tema, aunque a veces se genera bastante confusión. Es importante, bueno, pues que aseguremos la eficacia de nuestro sistema de seguridad alimentaria, conociendo bien las diferencias entre estos tres tipos de documentos que tenemos que contemplar dentro de nuestro plan de APPCC. Hemos visto cuáles son los programas de requisitos generales, hemos visto que los operativos son para controles mucho más específicos y que los puntos críticos nos controlan peligros significativos que requieren de un seguimiento frecuente, con procedimientos bien definidos y acciones correctivas si algo falla. Hemos podido responder a la pregunta clave: ¿qué diferencia habría entre cada uno de estos términos? ¿Cómo podemos movernos entre ellos? Y la respuesta está pues en función del impacto que tenga sobre la seguridad alimentaria y su relación con el peligro concreto y el tipo de monitoreo que estaríamos necesitando. Hemos hablado de los controles para poder clasificar a tiempo real cuáles serían cada uno de estos tres términos. Hemos visto cómo puede evolucionar un proceso, cómo puede evolucionar un riesgo y todas las barreras que tenemos disponibles. Mi consejo aquí es que no te obsesiones en memorizar todos estos términos, sino que los entendamos correctamente, el porqué de cada uno de estos controles y su función real en tus procesos productivos. Que sean usados como base
para tener un sistema eficaz, pueda ser auditado correctamente y que sea útil en tu día a día. Así que, bueno, pues hasta aquí el contenido del episodio de hoy. Espero haber resuelto tus dudas al respecto. Como siempre, pedirte el favor de que si ha sido así, te ha resultado interesante, me ayudas a compartirlo con personas que puedas pensar que le puede resultar también interesante escucharlo. Por supuesto, pedirte que me mandes una recomendación, que me pongas la máxima puntuación desde la plataforma que me estés escuchando. No olvides que también puedes acudir a la página web marifemontes.com, donde te vas a poder descargar los apuntes que he contenido, los apuntes de este episodio, donde además he incluido bastantes ejemplos para que los puedas tener como referencia para poder definir la diferencia entre los términos que hemos contemplado. Y por supuesto que nos escucharemos la semana que viene. Así que sin más, un saludo. Chao.